Cara a Cara, la entrevista. ¿Por qué hablar del concubinato? Y es que, a ver, es una situación que muchas de las pláticas que tenemos en nuestras casas, con nuestros amigos, es más, con nuestra pareja, hablamos o no de decidir casarnos o vivir en concubinato. Y creo que es importante revisar las estadísticas, porque sí, efectivamente, el matrimonio pues va a la baja de alguna manera estadísticamente, si así lo podemos llamar, porque datos del Censo Población y Vivienda del 2020 señalan que solo el 38% de las personas de 15 años y más está casada, el 30% pues se mantiene soltera y el 20% vive en unión libre. Y en materias de nupcialidad, en 2019 se realizaron 504,923 matrimonios legales. De estos, 327 fueron de parejas de distinto sexo y 3,596 de parejas del mismo sexo. También es importante este dato que les voy a proporcionar porque en 2022 las personas que contrajeron nupcias por lo civil fueron 507,000. Ese mismo año los divorcios fueron de 166,000, es decir, 1 de cada 3 matrimonios no funcionó. Por eso es que ahora dicen que el concubinato o la unión libre, que eso vamos a ver si de alguna manera protege la ley. ¿Qué pasa cuando ya llegan los hijos en el concubinato? Y sí, pues al final de cuentas los matrimonios van a la baja, pero analizar el matrimonio será charla en otra ocasión. En este momento les presento al abogado Francisco Caravés, que vamos a hablar precisamente del concubinato. Abogado, bienvenido a Cara a Cara. Gracias a tu auditorio, saludos a todos esta mañana de miércoles. Bien, el concubinato es un tema súper interesante porque al final de cuentas el concubinato es una institución del derecho de la familia y la familia es algo importante dentro de nuestra sociedad, tanto jalisciense como de México. Entonces, como en el tema del concubinato, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Nuestro Código Civil lo menciona de la siguiente, dice, es la unión de dos personas, ojo, libres de matrimonio, que tengan la libre voluntad de vivir juntos. Ojo, libre de matrimonio. ¿Por qué lo digo de esta manera y recalco libre de matrimonio? Muchas de las ocasiones sucede que están casados, se separan, nunca se divorciaron y viven juntos con otra persona, procrean familia y dicen, estoy en concubinato. Y resulta cuando llega a fallecer la persona, pues ¿qué crees? No estuvo divorciado y los derechos sociales, llámese pensión, afores, derechos sociales, lo que tenga de herencia, le pertenece una parte a la esposa. Y como nunca se divorció, por consiguiente le va a corresponder a la otra persona que no hizo familia. Entonces entramos a un conflicto, por eso es muy importante. La figura del concubinato es la figura legal que pone aquí Jalisco en derecho de familia. Dos personas libres de matrimonio deciden unirse para formar una familia públicamente como si fueran esposos, pero no son esposos, simplemente como si lo fueran. Muchas de las ocasiones es válido hacer el concubinato cuando están en un noviazgo de largo plazo, es decir, ya tienes tiempo con la novia o con tu novio, funciona bien. ¿Por qué? Porque se conocen, no es lo mismo estar de noviazgo a vivir juntos 24/7. Sí, claro. Y vivir 24/7 de por sí las relaciones humanas son complicadas. Entonces, vivir 24/7 con una persona, claro que te motiva a ser mejor, te motiva... O te desmotiva también, O te desmotiva, también depende. Vamos al depende, ¿no? Ajá. Digo, considero que es una construcción de ambas personas que conlleven a esta formación de esta figura, al concubinato, y es válido porque en su momento, digo, si ya estás en concubinato tienes 2, 3 años o 5 años como lo menciona la ley, y en su momento empiezas a tener hijos, o sea, procrear familia, pues es válido contraer matrimonio. También es válido, ¿para qué? Porque muchas veces dice el matrimonio te va a beneficiar si eres una persona que se dedica al comercio o a ser empresario, indistintamente. Dice ahí una regla general del Servicio de Administración Tributaria del SAT, dice papelito habla, es decir, si claro. yo te voy a dar, imagínate, estás con tu concubina, Ajá. y le transfieres dinero, porque para que vaya y compre el mandado, para que compre, no sé, el chivo, lo que le decimos, ¿no?
Entonces le tienes que poner claramente en la transferencia electrónica el concepto de alimentos. Pero como no existe un documento que acredite la relación jurídica entre ambos concubinos, como dicen, papelito habla. Y lo correcto sería es de que, bueno, si ya estás en concubinato y te la estás llevando bien y en su momento estás creando familia, la invitación sería ahora sí, es decisión de cada quien, pero la invitación como tu abogado te diría, pues cásate, no pasa nada. Es decir, es un documento que conlleva y te va a traer más allá de muchos beneficios. Y también, claro, si el concubinato se equipara al matrimonio, ya existen este tipo de obligaciones, vamos entrando en tema, en los alimentos. ¿Qué son los alimentos en el concubinato? Los alimentos en el concubinato es dar recíprocamente, llámese alimento, sustento, educación, entre los concubinarios, es decir, entre las partes. Ahora, si tienen hijos, aquí en Jalisco, en la gobernatura pasada con Jorge Aristóteles, se aprobó una ley bien interesante que se llama la Ley de Libre Convivencia del Estado de Jalisco. Ajá, ¿sí? Esta ley nos regula mucho el tema del concubinato. ¿Y por qué no lo regula? Porque esta ley, dentro de todas sus regulaciones, nos dice la manera de celebración de la libre convivencia, el tema de derechos y obligaciones de las partes. En caso, fíjate, una parte muy importante, en caso de que los concubinatos o las personas que contrajeron concubinato no sean capaces de tener hijos, pues pueden tener inclusive ver una manera de adoptar, o sea, en su momento pudiesen tener, o sea, es decir, si estás en concubinato y no puedes tener hijos, si quieres adoptar, bueno, existe una restricción, pero bueno, existen ciertas ventanas que puedes explorar cuando ya te casas o contraes matrimonio. Es por eso decir que la institución de la familia es muy importante. No, y al final de cuentas creo que esta ley que efectivamente fue en la administración pasada, pues logró colocar a varias familias, porque al final de cuentas actualmente ya hay diferentes tipos de familia, abogado. Pero ¿qué le parece si nos vamos a la primera pausa y regresamos rapidísimo? Por cierto, aquí le mandan saludos. Luis Galicia dice, buen día, excelente programa, un gran ponente y una gran persona. Abrazos a Lick Frank. Así que gracias, saludos Luis. Y nos vamos ahora sí a una pausa y regresamos aquí. Estamos hablando del concubinato. Si tú tienes alguna duda, al 33 18 80 76 41, claro, y con gusto te ayudamos a resolverla. Regresamos. Y regresamos y precisamente son sus voces las que también enriquecen este cara a cara. Y hablando precisamente del concubinato, la ley lo protege y en qué momento empieza a proteger la unión que hacen dos personas. Bueno, aquí si ustedes acaban de sintonizar el 91.5 de FM aquí en cara a cara, estamos hablando del concubinato. Y estamos platicando con el abogado Francisco Carabez y precisamente hablamos en qué se define el concubinato. A ver, tienen que ser dos personas solteras, libres de matrimonio. Aquí no vale el que pues nunca me divorcié, pero conocí a otra persona y ahora vivo con esa persona 20 años. Es decir, uno creyera que sí está viviendo en amaciato o en concubinato, que a ver, el amaciato y el concubinato pues es lo mismo. Pero no, o sea, ante la ley, eso no los protege porque necesitan divorciarse. Y me gustaría que nos aclarara, abogado, ¿desde cuándo se comienza a definir que ya es concubinato? Es decir, yo a lo mejor decido irme a vivir con mi pareja, con mi novio, y 2 años terminamos. Eso no fue concubinato. No fue concubinato, Okay, fue nomás una relación. Una relación padrísimo el proyecto, pero no funcionó. No funcionó. No funcionó. Mira, el concubinato, vamos a lo siguiente. Vamos a decir cómo lo vamos a acreditar. Okay. Primeramente ante terceros y ante la ley. ¿Ante terceros? Ante terceros quiere decir que ante la sociedad, ante instituciones públicas, ya sea si voy a sacar un crédito bancario, si voy a acreditar un crédito de auto, no sé, ante terceras personas, ya sea llámese públicas o privadas, y ante la ley, que es lo más importante. Tenemos 2 caminos. Para acreditar el concubinato tengo el camino vía judicial, que se hace a través de se le llama jurisdicción voluntaria, es decir, las personas acreditan ante un juez
voluntariamente una testimonial en la cual deciden y declaran, mejor dicho, dos testigos que los conozcan, para que al final exista una sentencia y esta sentencia les declare el concubinato. ¿Para qué? Para que existan derechos y obligaciones. Comentábamos hace un momento, ¿qué pasaría si no están divorciados y existe un tema de pensión, existe un tema de un derecho que haya faltado, no sé, una persona que haya fallecido? Entonces la manera idónea para acreditar el concubinato ante vía judicial. O tenemos el segundo, el segundo camino, que es una testimonial notarial. Es de lo más sencillo, dos testigos que los conozcan plenamente, acuden a un notario público, aquí en Jalisco son más de 300, acuden al notario público y declaran ante la fe pública del notario para que les diga que de tal tiempo a tal, digamos, por lo menos 3 años, dice la ley así, por lo menos 3 años, dos personas libres de matrimonio cohabitan un mismo domicilio y se exponen a la vida pública como si fueran un matrimonio. Entonces, pero no lo son. Pero no lo son. Ok, a ver, ya Bien. llevamos 2. Así es. Y bueno, de esas dos maneras podemos acreditar el concubinato. Fíjate, en Ciudad de México existe lo que es el acta del concubinato. Sí, de hecho ese es muy buen dato. En Ciudad de México, pero aquí en Jalisco no lo tenemos. O salvo que me corrijan, No lo hay, porque yo me puse a investigar. También los pudimos investigar, los pudimos checar la ley del registro civil del Estado de Jalisco y no lo hay. Oiga, pero al final de cuentas creo que son más trámites el acreditar un concubinato, pues hay que casarse, ¿no? Pues sí, imagínate unas dos personas que vivieron y uno que haya fallecido y tienes que hacer todo una peregrinar legal para acreditar el concubinato. Sí, perdón, lo que pasa es que yo me imaginaba que el poder acreditar un concubinato y bueno, si la otra persona después de es decir, porque si no me voy a revolver, ¿a partir de cuántos años? Ya de 3 años. De 3 años es el concubinatos. Y si no tengo ni la vía judicial ni el notario público y llega a fallecer la otra persona después de los 3 años, ¿cómo acredito que yo viví en concubinato con esa persona? Bien, cuando fallece uno de los concubinos, vamos a tener el tema de que abrir obviamente el juicio sucesorio de la persona que falleció y a partir de ahí vamos a acreditar ante el juez familiar a través de una prueba testimonial, fotografías, pruebas testimoniales y todos los documentos o que me acrediten pruebas que esas personas vivieron en concubinato. Ojo, no hay que revolver porque existe otra figura que se llama cohabitación, que en su momento la vamos a platicar. ¿Cohabitación? Cohabitación. La Suprema Corte de Justicia dice, bueno, estoy de acuerdo que estas dos personas... Está padrísimo el proyecto. Nunca se divorciaron, hicieron vida juntos, procrearon hijos, pero ¿qué crees? Nunca se divorciaron. Y ¿sabes qué? Como ambos tienen derechos, ambos procrearon patrimonio, entonces la Suprema Corte determinó una figura que se llama cohabitación. ¿Le ponen más requisitos? Sí, pero que en su momento lo puedes simplificar simplemente, bueno, si estás casado, pues te divorcias. ¿Por qué? Porque es el libre estado del derecho, tu estado civil es tu libertad como derecho humano. Entonces, mejor, si ya no vas a estar con la otra persona, pues divórciate. Entonces, es la manera más práctica y la más sencilla. Ahora, si ya estás divorciado o divorciada y decides entrar en concubinato, claro que lo puedes hacer. Claro, la ley muchos dicen, no, es que me tengo que esperar 1 año para volverme a casar. No, inmediatamente, es decir, hoy te divorcias, digamos, hoy se levanta el acta de divorcio y al día siguiente, si cumples todos los requisitos de ley, puedes casarte incluso al día siguiente. Entonces ahora sí que es mejor casarse, como dice el papelito habla. ¿Por qué? Por cuestión alimentaria, cuestiones y también, abogado, pues también el divorcio. Es decir, creo que, bueno, pues, o sea, al final de cuentas también papelito habla en el tema del divorcio, ¿no? Entonces, si tú quieres rehacer tu vida, que pues obviamente están en todo su derecho, estamos en todo nuestro derecho, pues no es que sea un tema más allá del sentimentalismo,
O sea, legalmente te sirve tener el papelito, tanto en el matrimonio como en el concubinato, como en el divorcio, es decir, para que puedas de alguna manera, sobre todo aquí tenemos un comentario, lo voy a leer. Dice, buenos días, mi comentario es enfocado con las personas que no se quieren divorciar y ya viven solos o con una nueva pareja y entonces ellos quieren heredar la pensión en caso de fallecimiento a una persona. En el caso de las que viven con otra persona y no se han divorciado, ¿es válido que la concubina reciba la pensión? Gracias, pues es lo que hablábamos, ¿no? Mira, lamentablemente la ley del Seguro Social no se ha reformado o tenemos que checarla, pero claramente la pensión es para la persona que estuvo casada y que estuvo registrada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por decir un caso. Claro que hay otras diferentes instituciones como los Afores, las pensiones, los PPRs, que son los pagos para el retiro. Si tú determinaste que tu esposa y acreditaste con un acta de matrimonio, ella se iba a quedar con tu pensión o con los réditos o con los intereses generados, difícilmente una tercera persona que vive en concubinato, es decir, nos ha tocado el caso en el despacho donde hemos acreditado o tratado de negociar este tipo de situaciones, porque al final de cuentas es una negociación más que un litigio, donde la persona duró 2 años casada, pero durante 25 años vivió con una persona que nunca estuvo casada, que nunca se divorció, nunca nada, pero bueno, vino temporada de COVID y falleció. Entonces, sí fue muy complicado negociar el tema patrimonial, que al final de cuentas se llegó a un arreglo, pero sí es muy importante hubiese esta persona ahorrado muchos problemas y muchos líos si en su momento se hubiese divorciado. Es que si lo vemos desde esa perspectiva, pues sí está bien complicado todo. Por ejemplo, aquí nos dice, no sé si decir tu nombre, quieres que diga tu nombre, tú me dices, pero es un comentario. Dice, buen día, yo tengo 9 años separado, ella tiene 2 hijos de su otra pareja, ahí que procede, si me quiero divorciar, ¿qué ocupo? Pues voluntad. Primeramente voluntad, decisión, y bueno, el divorcio es muy sencillo, es tener las actas de nacimiento primeramente de la persona interesada, de su esposa, esposo, si en este caso hay hijos, poner las actas de los hijos, acta de matrimonio, obviamente, si es dentro de la zona metropolitana o el último domicilio que tuvieron, acreditar bajo protesta, decir verdad, mi domicilio fue tal domicilio, y en su momento presentar la demanda de divorcio para que en su momento sea el juzgado que notifique al esposo o esposa, y que en su momento, si también está dispuesto a divorciarse, se allane. ¿Para qué? Para que puedan seguir su procedimiento, se divorcien y listo. Ahora, como hay hijos, tenemos una institución que se llama Procuraduría Social. Esta Procuraduría Social que es la protección, que hay una... Abogado, si quiere, nos tenemos que ir a una pausa y antes de que vaya a adentrar en el tema, hay que irnos para regresar y que lo pueda explicar mejor. Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos aquí a Cara y hay varias dudas. Estamos hablando del concubinato y es importante aclarar el concubinato de cuánto tiempo, ¿no? Claro que sí, ha habido muchas dudas de si de 3 o de 5 años. Mira, el hecho de cuando tienen hijos, si viven juntos a partir de los 3 años, se considera concubinato teniendo hijos en común. Ahora, si no han tenido hijos en común, es a partir de los 5 años, se considera concubinato. Hay que hacer esta precisión muy clara. Entonces, veíamos el tema ahorita del tema de los hijos. Cuando se tienen, existe, te decía, lo que es la Procuraduría de Protección para las niñas, niños y adolescentes, que es la que nos va a cuidar que se protejan los derechos de las niñas, niños y adolescentes en sus temas alimentarios, educación y salud. Y esta institución está financiada por el Estado para que tengan la protección. Pero me decían que hay más preguntas, ¿verdad? Vamos a las preguntas. Sí, nos dice, buenos días, excelente tema, saludos todos en cabina. ¿Cómo es el caso de mis suegros? Ninguno de los dos está o estuvo casado, pero tienen 48 años juntos. ¿Cómo aplicaría el concubinato en ese caso? Bueno, sí, obviamente se dice que son suegros, siempre y cuando
hayan estado las dos personas libres de matrimonio y obviamente pues tuvieron una hija o un hijo en el cual es suegro de esta persona que no se comunica. Decirle a los suegros, oigan, pues los invitamos a ya sea dos cosas. Una, que hagan una testimonial ante notario, que ordenen todos sus papeles legales, o dos, que se casen por la vía civil, que es un trámite de lo más sencillo para que puedan tener toda su documentación legal en regla. Es que, ¿sabes qué? A veces vemos como el acta de matrimonio como un tema de que ya De me sentencia. amarraron la soga al cuello, de No. que creo que también hay que verlo de manera, bueno, obviamente si deseas compartir tu vida y todo lo que eso requiere, sino también como un tema legal que te puede ahora beneficiar y que te puede ahorrar muchos otros trámites porque porque a lo que veo hay que hacer más trámites para Acreditar el concubinato. acreditar el concubinato, sobre todo si quieres hacer algún tipo de trámite, vivienda, auto, de banco, y para poder acreditarlo, a ver, pero existe la opción. Entonces, para mí, en mi punto de vista, pues es un poco menos burocrático el tema de hacer, Que estés casado. o sea, que estés casado, ¿no? Y aquí nos pregunta Daniel, bueno, otra radioescucha me dice, soy divorciada legalmente y nuevamente vivo con el que fue mi esposo. Si él fallece, lo legal, ¿cómo quedaría? Bueno, aquí claramente, ella está divorciada. Digo, si su esposo está trabajando, es trabajador asegurado del Instituto Mexicano del Seguro Social, la puede poner como concubina en su como beneficiaria, o en su momento hacer dos trámites: volver a contraer matrimonio, o número dos, hacer una testimonial ante notario público o acudir a vía judicial para hacer este testimonio. Ok, entonces, bueno, la opción está que te vuelvas a casar con el que fue tu esposo, y la otra es que acredites de estas dos opciones que dijimos del concubinato. Y también nos pregunta Daniel, ¿qué diferencia hay entre la unión libre y el concubinato? Bueno, la unión libre igual es algo muy similar, pero el concubinato ya tienes un requisito, es decir, si tienes más de 10 años en unión libre, pero ojo, si ambos están también libres de matrimonio, se asemeja o es la similitud que estás en concubinato. O sea, no existe, como dicen, una constancia, una regla, un acta para que estés en concubinato. Simplemente es decir, dos personas libres de matrimonio, tuvieron hijos, dentro de los 3 años que están habitando un mismo domicilio, se considera concubinato. La figura del concubinato se establece, como te decía en un principio, como una regla de derechos de familia, a efecto de acreditar derechos y obligaciones. Tú puedes estar en unión libre con la persona que tú decidas estar, pero si vas a tener derechos y obligaciones, por ejemplo, seguridad social, alimento, vestidos, hijos, proyectos de patrimonio, claro que lo puedes establecer en esta figura, encajar de cierta manera en el concubinato, pero te beneficiarías más si estuvieras casado. Es decir, me imagino que cuando una persona se divorcia y vive con otra persona, ahí ya sí también, y pasan más de 5 años, de ahí ya aplica el concubinato. No. O sea, ¿necesitan nunca haberse casado en el concubinato? No, si se divorcia, si se divorcia, si sí, existe ¿no? un acta de divorcio, Sí. ojo, existe un acta de divorcio porque muchas veces también sucede que dicen, ya firmé el divorcio, lo meten al juzgado, presentan la demanda, pero nunca hicieron todo el demás trámite. Entonces, legalmente no están divorciados. El divorcio es... Creo que eso va un poco con este comentario que nos hace Mauricio. Dice, hace poco vi una información en la que mencionaban que no bastaba con hacer el trámite del divorcio, sino que había que ratificar el documento en otra instancia. Así es. ¿Qué es esta instancia? Tenemos aquí en Jalisco 2 vías de divorcio. Divorcio por mutuo consentimiento, a través de la vía judicial, o divorcio incausado. En el divorcio incausado, que es de las formas más sencillas que las personas pueden divorciarse, porque es la libertad del Estado civil como derecho humano de las personas que pueden divorciarse, te mando llamar a través del juzgado, oye, y te pregunta, ¿no? ¿Te quieres divorciar, sí o no?
o simplemente no contesta, se aplica lo que se le llama una rebeldía y el juzgado mandará a dictar, ahora sí como dicen, la sentencia de, digamos, de disolución del vínculo matrimonial. Ok. Nos quedan 2 minutitos máximo, abogado, pero aquí nos pregunta Salvador, ¿cómo se le llama o qué procede con una pareja que vivieron juntos durante 1 año y hubo un hijo? Podríamos decir que también hubo concubinato, pero si ya no están juntos, Ya no aplica. ya no aplica. Aquí son derechos y obligaciones hacia el menor, o sea, ambas hacia el hijo. ¿Por qué? Porque existe un acta de nacimiento en el cual existe el reconocimiento del papá y de la mamá que tienen derechos y obligaciones hacia el menor. Ok. Sí, sobre todo aquí hacemos énfasis en que el concubinato aplica a 2 personas que nunca se casaron o que se casaron pero sí se divorciaron legalmente. Así es. La regla es libres de matrimonio. Libres de matrimonio, es decir, no nada de que nunca me separé, pero vivo 10 años, ahí no aplica el concubinato. Todavía, bueno, creo que es un gran tema que podemos seguir hablando, abogado, es momento de despedirlo, pero ¿dónde, si alguno se quedó con alguna duda, dónde lo pueden localizar? Claro que sí, sigan en nuestras redes sociales, primero de aquí de Zona 3. Claro, muchas y gracias. Enseguida, nos pueden mandar un mensaje directo a través de nuestras redes sociales, estoy como abogado Francisco Cárabes, ya sea en Instagram, Facebook o TikTok. Mándenos un mensaje o si no un WhatsApp al 33 190 19 650. Lo repito, 33 190 19 650. Mándenos un WhatsApp que nos escucharon aquí en Zona 3 y los atenderemos con mucho gusto. Pues ahí está, vamos a seguir un poco hablando de este tema en las siguientes semanas, pero bueno, si quieren volver a escuchar este programa, todavía no nos vamos, pero del tema, más adelante ya va a estar a través de nuestro canal de YouTube. Es momento de irnos ya a la última pausa y regresamos aquí a Cara a Cara.